Muy buen fin de semana para todos. Esta semana que termina, se ha producido una extraordinaria noticia para el mundo. El Instituto de Investigación Biológica de Israel y el Ministerio de la Defensa de ese país anunciaron que han concluido la fase de desarrollo de un anticuerpo que neutraliza el SARS-CoV-2 conocido como coronavirus, y que pronto existirá un tratamiento para la enfermedad. Esto ya nos presenta de por sí un horizonte alentador en el proceso de reactivación global. A partir de esta noticia, muchos confiamos en que pronto vendrá también una vacuna, un agente inmunológico que nos permitirá continuar la vida con tranquilidad. Esta primera reflexión de hoy me lleva a analizar qué es lo que estamos percibiendo y cómo estamos reaccionando ante el autoconfinamiento, el cauteloso distanciamiento social y el cambio del paradigma en cuanto a la conducta colectiva en todas las direcciones. Enfrentaremos a mediano plazo una realidad que se escondió por un tiempo, pero que cada día es más cercana. Estamos sobreviviendo a un reto que ha puesto en riesgo la salud de muchos, al tiempo que ha sacudido todas las estructuras económicas sin piedad alguna. Y eso indudablemente nos llevará a pensar en qué fue lo que ha funcionado durante esta crisis y qué es lo que ha fallado. Es evidente que en su mayoría funcionó la disciplina colectiva. Aceptamos el confinamiento y las medidas de contención como parte de una búsqueda de la sobrevivencia. Abrazamos a regañadientes la prohibición de seguir la vida normal, encerrándonos como medida epidemiológica para contener el COVID. Y en eso muchos no hemos fallado. En adición, toleramos el sacrificio económico porque entendimos que era una consecuencia ineludible por la inmovilidad a la que estamos aún sometidos. Y sabemos hoy que en el corto plazo, al menos eso esperamos, volveremos a activar nuestra cadena productiva, pues el mundo continuará su curso. Lo aleccionador de esta etapa es que a la par de las cosas buenas que descubrimos, también salieron a luz algunos temas que llaman a la reflexión. Aceptamos que toda crisis tiene en sí misma una oportunidad, y en este caso esa oportunidad gira en torno a descubrir lo que no está funcionando bien y qué debemos enmendar. De las primeras cosas que han quedado en evidencia lacerante, hoy sabemos que en el futuro tendremos que invertir muchísimo más en los sistemas de salud. Como especie, no podemos depender de las limitaciones que ahora nos ha tocado enfrentar y que vienen costando la vida a decenas de miles de personas. Así es que ese será un tema estratégico que se deberá enfrentar. Y si es que somos objetivos y entendemos que se puede volver a presentar una situación como esta, más vale prepararnos y aprender la gran lección. Lo que más me alarma es que estamos viviendo un fallo mayor, uno que es determinante no para la sobrevivencia de la especie, sino para la continuidad de los sistemas de gobierno en el planeta. Los políticos han fallado estrepitosamente, con honrosas excepciones, algunas pocas en Europa, otras en Asia y otras poquísimas en América. Pero el caso es que, al menos en el hemisferio occidental, la mayoría dejó de lado los intereses de sus pueblos y se movieron entre el autoritarismo extremo a partir de circunstancias específicas, la negligencia e irresponsabilidad, hasta los que vieron en esta crisis la oportunidad para potenciarse, según ellos, y acentuar algunos rasgos nefastos de su esencia. La ambición desmedida, la sed de poder, la adicción a los negocios con dinero de las naciones, marcan las líneas torcidas de lo que la pandemia nos va dejando. Comentaba esta semana con un querido amigo empresario de Panamá y coincidíamos que los políticos del mundo, con suerte, reaccionaron camaleónicamente al inicio, pero poco a poco fueron quedando al descubierto. La mayoría actuó indiferentemente al principio, luego impostó una especie de interés en el bien común, pero pronto dejó de lado el disfraz y buscó acomodarse en escenarios donde combatir la crisis era secundario, pues su esfuerzo principal era sacar provecho del momento. Unos que atacaban a otros, algunos más que creían tener todas las respuestas y se cerraron a la prudencia.
son solo algunas de las etiquetas que podemos colocarle a la casta política ante esta circunstancia dramática. Muchos le fallaron a sus pueblos, a sus seguidores y a sí mismos, porque no entendieron la oportunidad que tenían para servir, sino que insistieron en tratar de servirse de los estados, del poder y de los ciudadanos para tener alguna clase de ganancia. De Panamá a Ecuador, de México a Venezuela, de El Salvador a Perú, vimos a políticos, presidentes y legisladores rasgarse las vestiduras frente al pueblo cuando por atrás movían realmente los hilos de los intereses desestabilizadores para descomponer el Estado de Derecho. El juicio sobre los políticos es entonces, y hasta este momento, frustrante. Dejaron pasar el momento histórico y se dedicaron a vivir el momento para el abuso y la oportunidad. Y eso indudablemente tendrá sus consecuencias. Los pueblos debemos entender que la casta política actual se agotó. No solo aquellos que hacen política partidaria, sino incluye en ese segmento a quienes buscan y ejercen el poder desde distintas posiciones y actividades en las sociedades. Cuando se revisa la realidad y se piensa en cuánto es lo que está pendiente y cuántas personas agonizan emocional y físicamente entre carencias, se entiende que el trabajo para quienes busquen resolver la problemática es tremendamente complejo. Los procesos son difíciles de comprender y las respuestas más contundentes, capaces de resolver a favor de las mayorías, son las más difíciles de desarrollar, dado el grado de factores cruzados que ahogan a las naciones. Transformar el panorama a la velocidad que muchos esperan y quisieran es virtualmente imposible. Son demasiadas carencias, demasiadas expectativas las que aguardan turno. Y mientras algunos intentan gestionar la crisis, los políticos populistas y oportunistas se interponen, aumentando fuego en la hoguera. El tiempo avanza, los escenarios empeoran y la presión social aumenta, haciendo cada vez más difícil la gobernanza. La conclusión de este juzgamiento a los políticos será, si no me equivoco, primero que fallaron y segundo que deberá llegar en el futuro una nueva generación de líderes, de dirigentes, quienes deberán comprender que la oportunidad de hacer política debe llegar a quienes estén dispuestos a servir auténticamente a los demás. Y cuando hablo de una nueva generación, no hablo de jóvenes inexpertos a punta de Twitter. Hablo de hombres y mujeres maduros, con claridad de la misión de servir, con claridad de cuál es el papel que deben jugar los estados y cuál es el papel de los sectores productivos, con claridad de que la sociedad está agotada y cansada del populista de turno y que añora un liderazgo serio que refresque la esperanza de los pueblos y facilite su camino al desarrollo, la equidad y el respeto, pero por sobre todo al fortalecimiento de las instituciones que deben garantizar la convivencia y la prosperidad humana. Yo desde esta trinchera de mis mensajes semanales hago un llamado a quienes estén dispuestos a cambiar el paradigma nefasto de la actual política. Debe surgir un liderazgo idealista, uno que no tenga como fin la acumulación del poder y la fortuna, sino uno que tenga claro que en los siguientes años, no sé cuántos, la tarea será reconstruir el daño social y económico que deja la pandemia COVID-19. Si esto ocurre, podremos decir que de algo sirvió este doloroso tramo del camino en pleno siglo XXI. Soy Julio Ligorría en Nuevo Tiempo. Hasta la próxima.